Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que se esté viendo esto. Yo soy Cristian Torralba y bueno, básicamente voy a presentar lo que es el empleo de simuladores informáticos para la obtención de resultados basados en la teoría cinética de los gases. Básicamente estuve poniendo a prueba diversas reacciones y diversos trabajos anteriores puestos en programas para ver una simulación básicamente de lo que hubiese pasado según la teoría cinética de los gases y de lo que me proporcionaron los programas. Vamos a pasar aquí lo que viene siendo un poco de las capturas que se obtuvo en los programas. En el primer programa, en donde básicamente se trabajó con una temperatura de 566 kelvins, con 300 partículas y con colisiones y sin colisiones. Obviamente observándose que sin colisiones se mantiene una velocidad bastante, un poco más alta a comparación de cuando hay colisiones, debido a que cuando hay colisiones la velocidad disminuye. Igual aquí tenemos con partículas que son un poco más pequeñas, de algún modo decirlo, son un poco más disminuidas que las anteriores, viéndose que la velocidad es más grande sin importar que haya colisiones o no colisiones, a diferencia con las otras partículas. De igual forma, cuando no existen colisiones, la velocidad aumenta. Aquí podemos ver básicamente los cálculos que hice sacando los diferentes valores de lo que viene siendo el peso molecular, la masa y todo eso correspondiente a las partículas con las que yo trabajé y también con la temperatura, que fue de 566 kelvins. Básicamente utilicé la constante de Boltzmann, que bueno, lo tenemos por aquí, que es la unidad de Joule sobre Kelvin. Y bueno, básicamente aquí está un poco de descripción sobre los cálculos, no tanto de la teoría que se maneja con los programas. Aquí vamos a pasar un poco a lo que viene siendo la velocidad media de las partículas, que es uno de los enunciados que nos pide, que de las partículas pesadas, cuando existen colisiones, tenemos una velocidad media que es igual a 414.44 metros sobre segundos, y con las partículas pesadas sin colisiones tenemos que nos da 540.51 metros sobre segundos, en base a la fórmula la cual tenemos aquí de la velocidad media de la teoría cinética de los gases. Bueno, pasando al siguiente punto, que es que restringiéndonos al caso de un solo tipo de partículas, que se modifica al eliminar la posibilidad de que ocurran colisiones y qué tipo de gas se ha generado en este caso. Bueno, en resumen, básicamente cuando se elimina la posibilidad de que ocurran las colisiones, como se pudo observar en el uso del programa, obviamente se está modificando la interacción que existe entre las moléculas. Entonces, cuando no existen las colisiones, las partículas se están moviendo libremente a través del gas. Entonces, lo que hace es que si un gas ideal en lugar de un gas real, la principal diferencia es básicamente en el comportamiento y las propiedades del gas, como podría ser la presión, la temperatura y la distribución de las velocidades. Y si se juntan los dos gases, ¿cómo cambia la velocidad de no permitir colisiones a permitirlas? ¿Qué consecuencias tiene este hecho para la presión? Y tenemos que indicar una ley con las presiones que pase de cumplirse a no hacerlo al permitir las colisiones. Bueno, a diferencia del punto anterior, cuando se están permitiendo las colisiones entre los dos gases, la velocidad de las partículas obviamente cambia, porque como habíamos visto, cuando no existían colisiones la velocidad era mayor, y si existían colisiones la velocidad era menor. Esto obviamente afecta la velocidad promedio del sistema y obviamente la presión. Entonces, si se están permitiendo las colisiones, las partículas se influenciarían entre sí, está disminuyendo la velocidad que existe, y obviamente experimentaría cambios en la velocidad. Y la ley que podría hacerlo, básicamente una ley que conocemos mucho, que es la ley de Dalton, de las presiones parciales, que básicamente establece la presión y podemos calcularlo como hemos llegado a hacerlo. Nos estuvimos hablando también de cómo realizar el cálculo de energía cinética. Aquí simplemente utilicé la fórmula de la energía y simplemente reemplacé los valores y obtuve este cálculo que está aquí, que es de 1.1799 por 10 a la menos 20 joules. Entonces básicamente esta energía cinética representa la energía por medio de movimiento de las partículas en el sistema gaseoso a la temperatura con la que trabajé, que fue de 566 Kelvin. Entonces podemos considerar que si la temperatura está aumentando, la energía cinética promedio de las partículas también, lo que refleja que existe una mayor velocidad promedio de las partículas. Vamos a pasar a la parte 2, que nos pide, o estamos trabajando con otro programa que de igual forma, pero nos da una descripción un poco más sobre diagramas, energías de activación, energía potencial, con referente a trabajos anteriores en reacciones químicas. Describir lo observado cuando llega al equilibrio al variar las cantidades de moléculas iniciales. Básicamente, si se están alterando las cantidades de partículas con las que se trabajó a un inicio,
Si se está aumentando estas partículas, más prolongado será el tiempo requerido para alcanzar el estado de equilibrio químico, porque obviamente se está trabajando con más partículas, por lo tanto va a tardar más en que llegue al equilibrio. Entonces se podría decir que un poco a la inversa, una reacción con un número menor de partículas tiende a alcanzar el equilibrio más rápidamente. Entonces, básicamente esta diferencia se debe a la disminución de las colisiones, porque si existen más componentes, más cantidad de moles, habrá más colisiones, y si existen menos compuestos, habrá menos colisiones. Y los procesos de rodeamiento molecular presentes en la reacción con menos partículas, entonces se aceleraría el tiempo necesario para llegar al equilibrio. Cuando se cambia la temperatura, se tiene que observar si cambia el equilibrio y analizar el resultado. Cuando yo aumenté la temperatura en lo que me permitió este programa, el establecimiento del equilibrio ocurre de manera acelerada. Obviamente debido a que las partículas adquieren una mayor velocidad y están experimentando colisiones más frecuentes, porque al tener una mayor temperatura les permite que tengan una mayor energía y haciendo que existan más colisiones a comparación de cuando tienen una temperatura menor. Esto básicamente resulta en una reacción química que se lleva a cabo de una manera más rápida, y entonces obviamente el equilibrio se alcanza antes en comparación a la temperatura que existía anteriormente. ¿Hay alguna variación del equilibrio? Entonces, ¿cómo se explica? Realizar una comparativa entre lo que debería ser en la realidad y lo que se observa en la simulación. Ya, esto es un literal que nos está pidiendo. Yo cuando llegué a modificar la energía potencial de la reacción, como se observa de esta manera, de que antes estaba arriba y ahora está mucho más abajo, y de básicamente realizar una comparativa, es que si se modifica la energía potencial de manera que la reacción sea muy exotérmica, como nos está pidiendo, y la energía total supere el límite del complejo de activación, o sea que la energía total supere la energía que sea necesaria para que se dé la reacción, básicamente se está dando que la reacción podría ocurrir espontáneamente, o sea, sin la necesidad de que se tenga que superar dicha barrera, que se tenga que cumplir lo necesario, se podría dar de manera ambiental, de una manera más casera de decirlo. En tal caso, no habría cambios en el equilibrio, ya que la reacción se favorecería hacia la formación de los productos, o sea, será mucho más fácil que la reacción se dé, por lo tanto, es mucho más espontánea. Sin embargo, en la realidad, esto obviamente es muy improbable, porque ya que la energía total del sistema no puede exceder el complejo de activación, la barrera energética que es necesaria, sin una aportación adicional de energía, la barrera energética representa la cantidad mínima de energía necesaria, como lo sabemos. Entonces, para que la reacción avance y los productos se formen, la energía total del sistema tiene que superar la barrera sin una contribución externa de energía. Entonces, obviamente, esto está violando muchísimos principios, muchísimas cosas, porque obviamente es un caso que no se puede dar sin que haya algún tipo de ayuda externa, como un aumento de temperatura, como bueno, básicamente se hizo a través de este programa. Entonces, bueno, espero que se me haya entendido básicamente el uso de los programas y todos los cambios que hice. Y eso, muchas gracias.